Estamos observando muchas personas, están como corriendo, es como si estuvieran huyendo de algo. Son muchas. En todo este perímetro que la luz me está mostrando en ese momento se siente una energía muy fuerte, muy pesada. Es un lugar que se encuentra en ese momento como en guerra, porque veo unas personas que están huyendo, como resguardándose de estos ataques. Veo a otras que están es como corriendo en dirección hacia un gran grupo de personas que se están atacando entre sí. La luz me muestra en particular la escena de una pareja, un señor y es un hombre y una mujer. Veo que la mujer tiene un niño cargado en sus brazos. A medida que van corriendo, se están desplazando rápidamente. La mujer tropieza con una piedra, cae. El hombre rápidamente la ayuda a ponerse de pie. Ahora es él quien coge el niño y la coge a ella como de la mano y esta siguen corriendo. Veo que rápidamente lo que están haciendo es tratando de juntarse con otro grupo de personas que también están huyendo de esta escena donde se está presentando mucha violencia y mucho ataque. Ya hay muchos fallecidos, de hecho, muchos desencarnados en ese momento. Revisamos bien el perímetro y efectivamente son cuatro naves las que se encuentran en todo ese perímetro. Es un perímetro muy amplio. Hay cuatro naves como tal en el firmamento y hay muchas entidades alrededor de este lugar. No las veo como tal dentro de todo este pelotón de personas que están, entre las que están como en guerra y las que están huyendo, pero sí veo que todas esas entidades están es como alrededor de todo este perímetro y veo que ellas son las encargadas de emanar mucha energía endoplasmática y están como colmando de toda esa energía endoplasmática a todo ese grupo de personas que se encuentran en este perímetro. Veo que hay un momento que un hombre muy alto es quien coge primero a la mujer, luego están cogiendo al hombre. Veo que le están arrebatando al niño que llevaban en sus brazos. Confirmo con la luz y efectivamente pues este hombre y esa mujer son pareja y el hijo el niño es el hijo de estos dos. El niño aproximadamente tiene unos 7 años de edad. Veo que el niño una vez es arrebatado de los brazos de su padre. Este hombre muy corpulento, muy grande, lo pasa a otros hombres que estaban con él. Escucho que le están diciendo cobarde. En momentos difíciles no puedes abandonar a tu pueblo. Son las palabras que le están diciendo, que este hombre está diciendo al padre de este niño. Dice, admitimos que huya tu mujer con tu hijo, pero tú no. Le sigue diciendo cosas muy fuertes y veo que en ese momento este hombre está desenfundando como una gran, es como una espada y delante del niño, porque él se encuentra observando toda esta escena, veo que está desencarnando a su padre. La mujer, la mamá del niño, trata como de abalanzarse en medio de su desespero, de todo el shock en el que se encuentra por lo que se está presentando en todo este perímetro. Y pues aparte de la escena que acaba de ver con su esposo, trata como de abalanzarse hacia este hombre golpeándolo. Este hombre lo que hace es que la golpea fuertemente y la tira muy lejos con un golpe que le acaba de dar. Termina también de esa manera desencarnando a la madre del niño. Veo en ese momento el niño todo el tiempo, o sea, él observó toda esta escena, como este hombre desencarnó a su padre y a su madre.
Veo que el niño no muestra ningún tipo de, o sea, se queda completamente en shock, se queda como paralizado. Lo único que hace es que observa a este hombre. En el momento que el niño observa a este hombre, puntualmente en este hombre estamos viendo cómo sale como una especie de una sombra, y esta sombra es una silueta de una figura humanoide. Veo que esta sombra está como cobijando el aspecto físico del niño. La sombra se está haciendo como chica, veo que está tomando como el tamaño del niño y veo que se está reincorporando en el aspecto físico de él. En este momento veo que ya el hombre ordena que le dice a esos hombres que tenían el niño que los lleven y lo reúnan con los demás. Veo que estos hombres hacen caso a la orden que les acaba de dar este otro aspecto físico y se han llevado al niño a una especie como de un campamento. Hay más niños allí. Son aproximadamente unos 16 niños los que se encuentran en este espacio, en este campamento donde nos encontramos ahora. Ya la luz en ese momento me adelanta un poco en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma estamos? Alemania, Época referente a este 2023. año aproximado 1500. Bien, continúa. ¿Qué ocurre con Jen en esa línea de tiempo? Veo que en ese momento la luz me está mostrando de los niños que habían llevado a este campamento. Habían de diferentes edades. Habían unos más pequeños que llenen esa línea de tiempo. Y habían unos un poco mayores. Veo que al caer la noche, ahí son cuatro aspectos físicos, cuatro niños que han logrado huir de este lugar. Veo que son dos mayores, aproximadamente uno de 12 años de edad, otro como de 10, y hay otros dos pequeños que uno de ellos es Jen. Veo que bajo la oscuridad de la noche están huyendo por unos senderos, unos caminos con muchas piedras. Hay algo de forestación a los costados. Veo que la luz me adelanta un poco más en el tiempo, siguen avanzando, están haciendo un recorrido muy largo. ¿Cómo se llama Jen en esa línea de tiempo? Carl, Carl, Carl. Muy bien, continúa. Veo que están llegando a un caserío muy pequeño. Veo que rápidamente en la primera vivienda que se encuentran, veo que están tocando las puertas. Sale una mujer, observa los aspectos físicos de estos niños. Veo que el mayor, el de aproximadamente 12 años de edad, es quien está pidiendo ayuda. Dice que vienen huyendo de la guerra que está sucediendo ha estado sucediendo durante los días anteriores en su pueblo. Esta mujer sale y observa si de pronto vienen con alguien más y efectivamente se da cuenta que los cuatro aspectos físicos de los niños se encuentran solos. En ese momento sale el hombre el esposo, como la pareja de esta mujer. Veo que él le dice que van a recibir por unos días a los más pequeños y le dan unas indicaciones a los otros chicos más grandes hacia dónde dirigirse para que reciban ayuda.
pero que a ellos dos les queda complicado poderlos ayudar a los cuatro. Veo que este adolescente, que es el mayor, asiente, le dice a los dos niños más pequeños que se queden allí. Entre esos pues está Carl. Los otros dos niños siguen avanzando. Veo que en ese momento les están dando algo de beber y algo de alimento. Este hombre en ese momento se está sentando a la mesa donde se encuentran los dos niños tomando los alimentos y les está preguntando por sus familias. Carl no habla, no pronuncia ninguna palabra, solo está comiéndose, pues después de todo el trayecto que estuvieron recorriendo, tiene muchísima hambre o que está hasta con las manos comiendo y tratando como de meterse muchos alimentos a su boca. El otro chico empezó a hablar, el otro niño. Dice que su padre se encuentra en esos momentos en la guerra. Dice que él fue, las palabras de este otro niño dice que él fue como capturado siendo muy pequeño y lo perfilaron y lo prepararon para ese tipo de situaciones, para estas guerras que son constantes. Carl ya termina de comer y él sigue completamente callado, no pronuncia ninguna palabra. Veo que ya acá pues ya están pronto a dormir. Cae la noche. La luz me adelanta un poco en el tiempo. Han pasado ya unas semanas después de esa escena que acabamos de describir. Este hombre se está sentando en ese momento, es en un lugar como a las afueras de la vivienda donde viven ellos. Es una especie como unas escaleras, unos pequeños escalones que suben como un corredor de esta vivienda. Él está sentado allí en uno de esos escalones con Carl al lado. Está diciendo que necesita tener información sobre él. Carl en ese momento lo observa y le dice que ahora su padre es él. Las palabras que utiliza él. Este hombre se muestra un poco sorprendido y le está diciendo que por qué dice eso. Está contando su historia, le está diciendo que enfrente de él, él observó cómo asesinaron a su padre y a su madre en la guerra, en el momento en que estaban huyendo. En ese momento veo que el aspecto físico de este hombre sale una entidad dentro de él. Veo que esta misma entidad empieza a colocarle como sus manos encima de la cabeza de este hombre y veo que emana mucha energía endoplasmática y esta energía endoplasmática se adentra en toda la parte de su cerebro de este hombre. Veo que se está colocando de pie y le dice a Carl que puede ingresar a la casa. La luz en ese momento me está mostrando una escena en una pantalla aparte. Este hombre, gran parte de su vida, estuvo reclutando niños y los llevaba, los preparaba. Él era parte de los que preparaba los aspectos físicos de los menores para la guerra. Veo que no solamente para la guerra, sino que veo que él está llevando gran parte de niños a un lugar muy lejano de tanto de este pueblo donde se encuentran actualmente como del pueblo donde es Carl y donde inició todo ese proceso de la guerra. Lo que observamos acá en esa pantalla es que vemos que él solamente está entregando estos niños y la información que a él le daban era que solamente lo que hacían era
meterlos como en una especie como de un ayuntamiento y los preparaban para la guerra y para muchas otras cosas más. Pero lo que estamos observando acá en esa pantalla es que efectivamente los hombres los preparaban para eso. De hecho, y las niñas, estamos viendo también mucho aspecto físico de mujeres, niñas. Las niñas eran abusadas sexualmente y con ellas hacían rituales de sangre, pero solamente con los aspectos físicos de las niñas. A los chicos los colocaban a beber inclusive la sangre de estas niñas que desencarnaban, que es lo que me acaba de mostrar la luz en ese momento en una pantalla acá aparte. Digo que en ese momento ya le ha crecido un poco más la luz melantónica con el tiempo, ya él tiene aproximadamente unos 14 años de edad. Durante todo este tiempo ha estado trabajando con este hombre en cultivos, unos cultivos de maíz, ayudándole a cosechar este maíz. Veo que hay una escena que me está mostrando en ese momento. Ya es de noche, después de una jornada de trabajo que han tenido el aspecto físico de este hombre y Carl. Veo que ya han cenado y se están acostando a dormir todos en la casa. En ese momento ya solamente convive él con con las dos personas. La luz me da la información de que el chico que llegó inicialmente con él, con el otro niño que llegó con él unos años atrás, que él se fue de la casa, que se fue de la casa en búsqueda de su familia nuevamente al pueblo, que de hecho él trató de llevarse también a Carl, pero que Carl no, estoy viendo que él se está negando y le está diciendo al palabras que le dice Carl a este otro niño es que él ya no tiene nada que ir a hacer a su pueblo. Dice que ahora su familia son esos otros dos aspectos físicos, la pareja que los recibió en su casa. Dice que él ya no tiene padre, ya no tiene nadie a quien importarle allá en el pueblo. Y en ese momento es que ya ellos se despiden y este otro chico sale. Cuando tenían aproximadamente unos 10 años de edad fue eso. Veo que ya en ese momento ya Carl se ha quedado dormido. Al momento en que ya él logra conciliar el sueño, veo que empieza a tener, entra un sueño. En ese sueño le están mostrando a sus padres. Él empieza a observarlos en un lugar se ve muy oscuro dentro de ese sueño es como una especie como un lugar con muchas tinieblas porque se ve como neblina en este sueño. Él está viendo desde la distancia que hay como un túnel que se abre y de ese túnel van saliendo los dos aspectos físicos de sus padres. Veo que su padre dentro de este sueño es el que empieza a hablarle a él y le está diciendo que él tiene que llevar a cabo la misión que le van a proponer. Dice que él tiene que aceptar. Esa es la forma de él poder vengar la muerte de sus padres y él poder salir adelante eh, en su vida. En este momento hay los dos aspectos físicos de los padres de Carl desaparecen, se esfuman. Creo que le están diciendo que avance por el túnel donde él observó que salieron los dos aspectos físicos de sus padres. Él se queda mirando hacia alrededor, está observando hacia atrás también. Él sigue como en búsqueda de sus padres. Él está haciendo caso y sigue avanzando por este túnel. El momento en que ya cruza como tal este túnel, ya todo el panorama lo ve como un poco más claro. Y está observando en ese momento una de las entidades. Hay más entidades acá presentes, pero esas entidades están como camufladas, pero solamente hay una sola que se deja como ver
esa sí se deja ver completamente y hace referencia a su aspecto físico a un gris. Veo que esta entidad le está colocando su mano en esa posición y veo que Carl, a medida que se está acercando, él también coloca su mano y se acerca hacia él. Veo que cruzan las dos manos y en ese momento que cruzan las dos manos, toda o esa energía endoplasmática y esa entidad que yo mencioné que al inicio de la guerra se hizo más chica y se adentró dentro de él, veo que en ese momento esta entidad está saliendo del aspecto físico de Carl. Veo que toma su aspecto físico como tal y es un reptil. Ese reptil lo que está haciendo en este sueño es como ser como la voz como de su subconsciente dentro de este sueño y él no escucha, pero el contacto que está teniendo con esa entidad, con este gris, así con sus manos, él empieza como a telepáticamente a escuchar el mensaje que esta entidad le está transmitiendo. Está diciendo que la misión de él es hacer el trabajo, lo mismo que me mostraron en la escena que me mostraron del aspecto físico del hombre que tiene actualmente como bajo el cuidado de la Carl. Dice que él debe, Reclutar. sí, que si él quiere salir adelante, que si él quiere realmente vengarse de todas aquellas personas que le hicieron tanto daño a su pueblo y a él mismo, arrebatándole a sus padres, que él debe reclutar estos menores de edad. Le están dando inclusive como una especie de unas coordenadas hacia donde debe dirigirse y qué es lo que debe hacer y ante quién debe presentarse para empezar a hacer esos trabajos. En ese momento, en ese sueño, Carl está sentando pero todo porque es esa entidad que salió de su aspecto físico, que siempre lo ha acompañado desde el momento de la guerra cuando desencarnaron a sus padres, es que quien está como manipulando para que él acepte como ese contrato que esta otra entidad le está dando. Veo que ya en ese momento él ya termina este sueño como tal. Carl ya no despierta, sigue durmiendo, pero ya ha terminado el sueño. Ya amanece. Veo que Carl en ese momento ya se está despertando. Veo que él está como recordando todo lo que vio y lo que observó y escuchó en el sueño. Veo que al momento en que él cierra sus ojos está observando la entidad, el aspecto físico de este gris que se le presentó a él tal cual como era. Veo que en cada momento que cierra los ojos, él está como tratando de tener contacto con esa entidad. Solamente la observa, pero trata como de preguntarle cuál es el paso a seguir, que no recuerda las indicaciones que le dieron para poder salir del lugar donde se encuentra y poderse dirigir hacia donde tiene que llegar a cumplir la misión. Veo que por más que él trata como de tener contacto con esa entidad, no logra hacerlo, pero su entidad la tiene, el reptil que lo tiene a él, veo que es el encargado de mostrarle como tal mediante recuerdos, o sea, hace con una manipulación, una emanación de energía endoplasmática en su cabeza y una manipulación que está haciendo en ese momento en su cerebro, hace que nuevamente recuerde todo lo que observó en el sueño, está observando la escena nuevamente de su padre y su madre cuando se acercan hacia él y las palabras de su padre y empieza a recordar todo lo que él vio en el sueño. Veo que él está tomando ya una especie como una mochila mediana, está metiendo algo de ropa allí. Veo que en ese momento ingresa a esta habitación donde duerme el aspecto físico del hombre que vive allí con él y su esposa. Está diciendo que se aliste para que se le hagan a trabajar. En ese momento, Carl le dice que no se siente bien, que se encuentra muy enfermo, que no ha pasado una buena noche. Dice que se quiere quedar descansando. Él le está como suplicando que por favor lo deje descansar. Dice que aunque sea por esta una jornada y que él en la siguiente jornada se hará presente, se presentará ya en el cultivo para ayudarle con todas sus labores.
Este hombre asiente y le dice que lo espera. Él solamente trama eso para poder escapar. Ya la luz me adelanta un poco en el tiempo, ya me muestran cómo Carl, efectivamente, después de que ya el aspecto físico de este hombre salió de la casa, él también se retira y se dirige hacia el lugar donde le dieron las coordenadas. Veo que ya Carl efectivamente está llegando a este lugar. Es una especie de un perímetro, se encuentra enmallado, es muy grande. Dentro de este perímetro hay una especie como de chozas y el momento en que él ingresa está preguntando por alguien. Esa persona ya la logran contactar con él. Él se presenta y él dice que él viene para el trabajo. Dice que efectivamente él hace parte del equipo de colaboradores que le van a estar ayudando a la misión de reclutar los aspectos físicos que sean necesarios para llevar a cabo las misiones. Esta otra persona le está preguntando que si él es consciente de las misiones y de lo que debe hacer. Dice que ya recibió toda la información necesaria. Paciente dice que sí. Veo que en ese momento están preparando esa sacar, veo que lo están como entrenando para peleas. Me muestran diferentes escenas, como en diferentes entrenamientos que están teniendo con el aspecto físico de él. Y efectivamente están es como teniendo diferentes enfrentamientos con niños, bueno, ya adolescentes, que él ya está un poco más grande, con adolescentes de la misma edad de él. Llega un momento en que lo hacen como de la luz me adelanta el tiempo. Ya él tiene aproximadamente unos 18 años. Ha pasado aproximadamente 3 años de preparación dentro de este perímetro. En ese perímetro se pueden observar dos naves que se encuentran en el firmamento también de este perímetro donde se encuentran todos los aspectos físicos, unos reclutados y otros haciendo la preparación de los aspectos físicos, en el caso como a Carl, para lo que debe realizar. Veo que le están dando en ese momento unas indicaciones de a dónde debe dirigirse para poder empezar a hacer la misión inicial, hablando de una misión inicial. Ya la luz me adelanta un poco en el tiempo y veo que Carl se encuentra en un lugar apartado de este campamento, de este perímetro donde lo prepararon. Veo que él con otros aspectos físicos entre hombres y mujeres, que aproximadamente son 10 personas, están como asaltando una especie de un caserío. Veo que solamente se están limitando a llevarse en los niños pequeños. Los niños que veo que están raptando son aproximadamente niños son niños de brazos, inclusive bebés, niños muy pequeños hasta máximo 5 años de edad. En ese momento ya han terminado como de raptar a todos los niños de este caserío y veo que los están metiendo como una especie son como unas carrozas, pero ellos mismos son los que las transportan. Aproximadamente han reclutado un promedio de 12 aspectos físicos entre niños y pues, niños de brazos y los más grandecitos aproximadamente 5 años de edad. Ya están llegando nuevamente a este lugar y está haciendo él la entrega de estos chicos. La persona con la que inicialmente él se presentó le está diciendo que ha hecho un excelente trabajo. Le está preguntando que esos niños tan pequeños que hacen con ellos o hacia dónde los dirigen, si ellos aún se encuentran muy pequeños obviamente, pues para lo que lo han preparado a él a la edad que lo hicieron.
Este hombre solamente le está colocando sus manos como en la parte de sus hombros y le dice que hay información de la cual él no se debe enterar todavía. Dice que eso lo conocerán más adelante. La luz me muestra en ese momento en una pantalla que aparte de todo lo que empezó a suceder y efectivamente ya Carl en esta línea de tiempo se dedicó fue a eso. Creo que él fue un gran líder con otros aspectos físicos que estaban como bajo su cargo, pero era como el líder de este pequeño pelotón que se encargan era de ir a diferentes lugares a raptar estos niños para poder eh, llevar a cabo lo de la misión de ese ritual de sangre para los que estaban siendo preparados y otros para las guerras que se presentaban no solamente en el pueblo donde asesinaron a los aspectos físicos de sus padres, sino en diferentes lugares de este país como tal. Veo que ya la luz me adelanta bastante en el tiempo. Hay un momento en que Carl han pasado ya varios años. Carl tiene en ese momento aproximadamente unos 38 años de edad. Me están mostrando la escena donde él está, no por la voluntad como del jefe, como tal, del líder de ese campamento donde prepararon a todos estos niños, sino por curiosidad de él. Veo que hay una noche en particular que él como que hizo el seguimiento de una comisión que salió de ese lugar con gran parte de los niños que han sido reclutados durante esa semana por parte de él, de Carl. Veo que él se está como camuflando, se está colocando una especie como unos atuendos encima, espera que caiga la noche y él está siguiendo como estas carrozas, como esos aspectos físicos que están llevando a estos niños. Veo que ya él desde la distancia los está siguiendo y se va como camuflando y escondiendo detrás de los árboles. Ya la luz me adelanta un poco en el tiempo hasta que están llegando a una especie como es una casa muy grande, muy grande. Veo que están llegando a este lugar y están entregando los aspectos físicos de estos niños. Están recibiendo un pago a cambio por lo que están entregando. Veo que los aspectos físicos que están entregando como tal en esta casa es una especie como sí, una casa muy grande. Son los niños, los pequeños y los bebés. Veo que Carl en ese momento se esconde mientras pasan las personas que llevaron estos niños y se vuelven a su lugar de origen. Veo que Carl empieza como a darle da como toda la vuelta al perímetro de esta casa y ve que por la parte de atrás hay una especie como de un patio por donde él está eh, como escalando esta pared y está llegando hasta por la parte de atrás, está introduciendo dentro de este perímetro de esta casa. Logra ingresar, veo que se está acercando muy cautelosamente, veo que hay como una especie de una puerta, en esta puerta que da como hacia la salida del patio de esta casa, tiene como una especie como de unos cristales, unos vidrios, por los cuales Carl puede como alcanza como a observar hacia adentro de esta casa. Está viendo en ese momento, hay solamente dos aspectos físicos los que alcanza a percibir. Ve que esos dos aspectos físicos se están encargando de desencarnar a estos bebés y a estos niños pequeños. Son bebés de menos de un año de edad y otros aproximadamente de 1, 2, 3 años máximo los que hay en ese momento. En ese momento estamos viendo cómo los están desencarnando y los están es como colgando de una especie como de unos, unas vigas de madera y veo que están recolectando toda la sangre que los aspectos físicos de estos niños están expulsando. Veo que están metiendo como dentro de unos frascos toda esta sangre. Están etiquetando cada uno de estos frascos.
Me acerco un poco para observar que la marca que le están colocando a estos frascos y veo que la marca que les ponen es, eh, marcan como que dependiendo de la edad del niño, marcan este frasco. Según lo que tengo entendido es que dependiendo entre más, o sea, que la sangre sea un niño más pequeño, eh, como que la venden a un precio mucho más Tiene un elevado. mejor valor. Sí, veo que en ese momento Carl no puede creer lo que está observando. En ese momento veo que él sale de este lugar por donde ingresó, nuevamente se salta esta tapia y empieza a regresar hacia el campamento. Veo que ya lo adelantó con el tiempo, llega el siguiente día, él espera que amanezca, va en búsqueda hacia el lugar, hacia la carpa como tal donde se encuentra como el líder, que ya pues se encuentra a una edad algo avanzado. Veo que lo está llamando y le está preguntando nuevamente, le está diciendo que él considera que ya puede recibir la información que durante tantos años él ha estado esperando respecto a qué es lo que hacen con los aspectos físicos de los niños que él está llevando a ese campamento. Veo que la respuesta que le está dando este hombre es que gran parte de esos niños ya se encuentran un poco mayores, que se encuentran dentro de este perímetro de ese campamento y que están siendo preparados para lo que, algunos para lo que él está haciendo y otros para las guerras. Carlos está enfrentando, le está diciendo que hay algo que le está ocultando. Dice que él nunca entendió el por qué ellos mostraban como mayor preferencia y como que le hacían mucho énfasis de que tratara de raptar niños de brazos muy pequeños. En ese momento, Carl empieza como a sulfurarse bastante, empieza a liberar mucha energía endoplasmática por todo su aspecto físico y veo que él empieza a decirle que él ya sabe de toda la información. Dice que él lo vio con sus propios ojos. Veo que en ese momento de tantas de las entidades que se encuentran acá, eh, veo que están emanando mucha energía endoplasmática, en particular a los dos aspectos físicos, tanto el de este hombre como el de Carl. Y en ese momento este hombre se estaba lanzando sobre Carl porque él trató como de golpearlo. Carl trató como de golpear a este hombre y este hombre se abalanza sobre él. Veo que lo tira al suelo y le está cogiendo de las manos. En ese momento están llegando otros aspectos físicos de otros hombres y este hombre que está encima de él le ordena que lo aten. Le está preguntando, este hombre está exigiendo que le dé la información de dónde sacó eso, que quién se lo mencionó. Carl le está diciendo que él no sabe, él no se imagina, y le está haciendo está jugando como con su mente, le está diciendo que todas las personas que lo rodean a él, no sé, él no sabe, Sí, está nunca va a haciéndole saber quién lo pensar está que lo engañando, traicionaron. Ajá. exactamente, que él nunca va a saber quién lo está engañando y quién está traicionando su confianza, pero que hubo alguien que fue quien lo llevó hasta el lugar de donde llevan los niños y les está mencionando todo lo que él observó y todo lo que sabe. En ese momento los hombres que lo tienen que amordazaron a Carl observan a este hombre como juzgándolo y tratando de sacar la información. Este hombre se sulfura todo, sigue emanando mucha energía endoplasmática. Veo que la entidad de él está la entidad de este hombre, de este líder, la que está emanando mayor energía endoplasmática y esta energía endoplasmática impacta los aspectos físicos de los hombres que amordazaron a Carl. Veo que les está diciendo que no les crea que está jugando con ellos. Dice que efectivamente puede que haya alguien que haya un infiltrado dentro de ellos, pero que él se va a encargar de, de investigar quién es. Veo que está ordenando que asesinen a Carl. Veo que en ese momento uno de los hombres está sacando un cuchillo y veo que se lo está enterrando a Carl en la parte de su abdomen. Veo que en ese momento empieza a darle muchas puñaladas en su abdomen hasta que ya Carl desencarna. Veo que en ese momento que Carl desencarna,
Quien viene por él no es el reptil que estuve observando como tal durante la regresión, sino que es el gris que en el sueño le hizo como este contrato a él, el cual él aceptó desde muy pequeño. Y ese gris es el que se lo está llevando para una de estas naves que se encuentran en todo este perímetro. Muy bien. Confirma con la luz si esos procedimientos que se estaban llevando a cabo en ese lugar con esos niños pequeños fueron de los inicios de lo que hoy conocemos como adrenocromo. La luz me dice que esto siempre ha existido mucho, incluso mucho antes de esa línea de tiempo en la que nos encontramos en ese momento en la regresión. Dice que esto a lo que tú haces referencia viene de muchas líneas de tiempo atrás y que esto no solamente se inició en este periodo de tiempo en el que nos encontramos, sino mucha línea de tiempo atrás ya se venía manejando. Ok. Bien, habiendo comprendido lo que ocurrió con Carl, en esa línea de tiempo vamos a regresar a la actualidad a la casa a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. Bien, me dices que ves en el perímetro. Hay una nave en el perímetro. Vamos a ingresar a la casa al lado de Jen, por favor. Me dices que ves en él. En el perímetro también se puede observar mucha energía endoplasmática que abarca no solamente en la casa donde se encuentra Jen, sino que en el perímetro donde se encuentra esta nave, en todo lo que la luz aseguró, hay mucha energía endoplasmática en todo este lugar. Mm, Estamos ingresando a la casa, estamos al lado de Jen. Observo un gris dentro de él. Sale, por favor, neutralizado. Me dices qué altura tiene. Sale de su aspecto físico, la luz lo neutraliza. Es un gris, es híbrido, 1,69. Es el mismo de la línea de tiempo atrás. Sí, pero en la línea de tiempo atrás se veía biológico. Ujú. Y en esa línea de tiempo, acá en la actualidad, ya lo veo, es un híbrido. Y en esa línea de tiempo de la regresión se veía más pequeño, acá ya se encuentra más grande. El aspecto físico de Jen se encuentra muy implantado, tiene muchos implantes en todo su aspecto físico, en especial en su cabeza. Muy bien. Estoy observando el perímetro como tal. Hay mucha tecnología acá en su habitación. Hay cámaras y hacemos como un escaneo de toda la casa y en toda la casa también hay mucha tecnología. Muy bien. Hay 54 portales en toda la casa. ¿Ves más entidades en la casa? Sí, aparte de este híbrido que tiene a Jen, hay un reptil, ¿Qué altura tiene? 1,85 m. Muy bien, en la señora de la casa, ¿qué ves en ella? No veo entidad en ella.
pero sí la veo lo suficientemente implantada. Tiene muchos implantes en todo su aspecto físico, al igual que el hombre. Y en los dos niños, Implantes. confirma con la luz si este reptil es el encargado de estos otros aspectos físicos. Dice que hay otro gris, un gris biológico que tiene a los dos niños, pero que esta entidad, este otro reptil, sí tiene a la mujer y al hombre. Y hay un gris que tiene los dos aspectos físicos de los niños, pero que en ese momento no se encuentra acá en el perímetro. Muy bien. Confirma si el reptil y el gris de Jen son de la misma jerarquía que te dice la luz. Así es, son de la misma. Muy bien. Estas personas con las que convive Jen estuvieron en la regresión. Son las personas que le dieron, que lo acogieron cuando era niño. Así es. Muy bien. O sea que el jefe es el reptil de 1,85. No, dicen que el jefe no se encuentra acá. Muy bien, entonces vamos a sacarle la información de la cabeza a este reptil de 1,85. Y está la información de su cabeza, están conectando en ese momento con el jefe. Eso. La luz lo trae en ese momento. Ya saca, lo tiene la luz contenido. Es un reptil. 2,44 metros. Este es el reptil que De la regresión. sí, confirmo con la luz y es, o sea, esas dos entidades como tal tienen el aspecto físico de Jen. El gris El gris y el reptil. híbrido es para temas de manipulación con el aspecto físico de él en esta línea de tiempo, en este holograma. Y solamente está cumpliendo órdenes e indicaciones que esta otra entidad, ese reptil, ya. Muy bien. Se les da la información de la cabeza a este reptil de 2,44. En ese momento la luz le coloca un casco electromagnético en su cabeza, extrae la información. Listo. ¿Cuál es su nombre? Respienter. Respienter. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de su jerarquía? Riausturer. Riausturer. El nombre del planeta. Cartingel. Cartingel. Número de planetas. 214 planetas. Sistemas. 2 sistemas planetarios. Muy bien, se te proyecta ahí en pantalla a la jerarquía. Me dices qué tipo de entidad es. Es un Cthulhu. Tiene mucha energía endoplasmática, mucha materia oscura en todo su aspecto físico. Veo como el aspecto físico de toda esa jerarquía constantemente está emanando mucha materia oscura. Veo que en la parte de los tentáculos que cuelgan como en la parte inferior de él,
veo que hay mayor acumulación de toda esta materia oscura. Veo que tiene como una especie como de unas manos muy grandes que, que salen como de un aspecto físico voluptuoso en general de esta jerarquía y también cuelgan tentáculos de esta. Al igual que la parte como de su cabeza tiene como una especie como de una protuberancia muy grande y abajo de esta protuberancia cuelgan tentáculos también. Y en toda esa parte de tentáculos es donde hay mayor acumulación de materia oscura. De Muy hecho, bien, veo que esta jerarquía no se encuentra como tal dentro de su planeta principal, sino que se encuentra es como encima de este planeta. De hecho, observamos bien y ahí son tres planetas que están como, que tiene él como planetas principales muy bajo bien. todo su aspecto físico. Materia oscura en los planetas. Sí, en los tres planetas que están bajo el aspecto físico de esa jerarquía están llenos de materia oscura. ¿Alguna otra tecnología de defensa, de ataque? No, que hay mucha tecnología y entidades, pero en el resto de planetas. Muy bien, bien. Vamos a hacer cambio con este reptil Respienter de 244. Déjame hablar con él un momento. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Respienter, ¿me escuchas? Te escucho, humano. Respienter, venimos de una línea de tiempo atrás. Vamos haciendo investigación ahí con Jen, porque tiene bastantes dificultades para conciliar el sueño. Y nos encontramos con que estás allí. Hay un gris que se encarga de manipular, de implantar. ¿Qué información necesitas? Quiero saber cómo hiciste para evadir los procedimientos que se habían hecho con anterioridad, porque estás con él desde la línea de tiempo atrás. Los procedimientos que tú mencionas, que este contenedor se ha hecho, solamente han sido parte de la manipulación por parte de nuestra jerarquía. Solo hemos hecho caso a las órdenes que nos han sido inculcadas. De Muy alguna bien. manera, este contenedor no se ha dejado obrar como es, según su voluntad y la información que ha estado buscando. Y por eso lo tienen ya bastante tiempo que no lo dejan dormir, no lo dejan descansar. Es al gris al que él ve de noche, o eso hace parte también de manipulación. Se lo proyectan o los puede ver. Esto es parte de su capacidad que él tiene para observarlo. Esto lo trae desde líneas de tiempo atrás. De hecho, creo que conectaron ustedes con esa línea de tiempo si me hablas de esta entidad en particular.
Sí, la línea de tiempo donde se hacían rituales de sangre con bebés que él ayudaba a colectar. Esta entidad lo viene acompañando a él vida tras vida. Muy bien. Haz cambio, déjame con Carlos. 1, 2 y 3. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, confirma con la luz, con información que se le sacó a este reptil, número de vidas que tiene Jen en este holograma, 246 vidas. número de implantes 118. y abducciones. 97. Muy bien. Con esta información que ya tenemos aquí recabada, vamos a solicitar la asistencia a los humanos los necesarios. A la cuenta de 3 se abre un portal, descienden y son verificados. 1, 2 y 3. Se abre este portal. Los humanos luz que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando la llegada de los humanos luz que nos asistirán en esta misión. Se nos unen, se ubican alrededor de nosotros. Siguen llegando. Ya están todos acá. Muy bien, muy agradecidos con la asistencia. Vamos a conectar también con Enki. A la cuenta de 3 se abre un portal, desciende y es verificado. 1, 2 y 3. Se abre este portal. Los humanos luz que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando la llegada de Enki en este momento. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Enki? Sí, es él. Muy bien, muy agradecidos con su presencia. Por favor, se les transmite toda la información de lo que tenemos allí y comprueban los 54 portales. Todos van a planetas. Muy bien, crean los portales necesarios para desplazarnos en los dos sistemas a los 214 planetas de este cútulo y los necesarios para llegar a él y evitar que se destruya. Listo. Muy bien. Nos preparamos para desplazarnos. Me dices cuando estemos listos, nos llevamos las entidades y la nave, por favor. Estamos listos. Nos desplazamos 1, 2 y 3. Ya estamos acá. En ese momento todos los humanos los emanan mucha luminiscencia de sus manos. Veo cómo están emanando mucha luminiscencia y están conteniendo todo el perímetro de los dos sistemas planetarios de esa jerarquía junto con Enki. En ese momento estamos llegando a los planetas principales de esa jerarquía. Son los humanos los que nos asisten emanando mucha luminiscencia. Contienen en nuestra burbuja de luminiscencia todos los tres planetas junto con la jerarquía. Están emanando mucha luminiscencia y están paralizando todo lo que se encuentra dentro de acá. Lo que están conteniendo toda la jerarquía en general. Acción de Alfa con el resto de humanos luz están encargando de paralizar, contener todo lo que se encuentra en el resto de planetas. Emanan mucha luminiscencia, cada uno de los planetas queda dentro de burbujas de luminiscencia. Contienen y paralizan todo lo que se encuentra dentro de ellos. Ya se encuentra todo asegurado en ese momento.
Muy bien, los humanos luz nos ayudan por favor a eliminar todas las entidades, tecnologías y naves de todos los planetas. En ese momento los humanos luz emanan mucha luminiscencia de sus manos, esa luminiscencia se entra por medio de los portales, llega a cada uno de los planetas de esa jerarquía, esa luminiscencia se adentra en cada uno de ellos, de adentro hacia afuera hay una gran explosión de luminiscencia. De esta forma veo cómo van eliminando naves, entidades, mucha tecnología que se encuentra dentro de esos planetas. El proceso continúa. Listo, proceso terminado. Muy bien, se hace la eliminación de toda la materia oscura. Los humanos, los que nos asisten acá junto con Enki, emanan mucha luminiscencia hacia donde tienen contenida la jerarquía. Hay una gran burbuja de luminiscencia creada por Enki que está cada vez que se va acercando hacia donde tienen contenida esa jerarquía y sus planetas, va absorbiendo toda la materia oscura de esta jerarquía y sus planetas. Los humanos, los que nos asisten también a Enki en este proceso. Emanan mucha luminiscencia y la extracción de la materia oscura continúa. Una vez esa gran burbuja de luminiscencia absorbe toda esa materia oscura, esta burbuja es extraída de este perímetro. Todos los humanos los junto con Enki emanan mucha luminiscencia y eliminan por completo esta materia oscura. Hay una gran explosión de luminiscencia. Listo. Bien, se extrae la información del Cthulhu, obtienen coordenadas para liberar humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. Emanan mucha luminiscencia los humanos los que nos asisten hacia la parte de la cabeza de esta jerarquía. De esa forma la luz está yendo toda la información de su cabeza. Ya tenemos las coordenadas, están siendo enviadas a los humanos los que nos asisten. En ese proceso, en ese momento empieza el proceso de liberación. Los humanos luz se adentran a cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los humanos luz. Veo que inician el proceso de verificación y liberación. El proceso continúa. Estamos verificando en ese momento cantidad de humanos luz, aspectos físicos son los mismos, se nos unen todos. Muy bien, muy agradecidos con la luz por la asistencia. Se activa el llamado de la cabeza de este Cthulhu de todas las naves, entidades, tecnología que tenga bajo su control. Llegan ahí, son eliminados, por favor. Se abre ese portal. Los humanos, los que nos asisten, emanan mucha luminiscencia hacia el portal. Se activa el llamado de la cabeza a esta jerarquía. Veo que empiezan a llegar naves, tecnología, muchas entidades, y a medida que tienen contacto con ese portal de luminiscencia se van eliminando por completo. El proceso continúa. Listo, proceso terminado. Muy bien. Se extrae este Cthulhu de sus 3 planetas y son eliminados los 2 sistemas con sus 214 planetas, por favor. La luz en ese momento extrae la jerarquía. Los humanos, los que nos asisten, emanan mucha luminiscencia. Esta se adentra por medio de los portales que fueron creados. Veo cómo se empiezan a introducir en cada uno de los planetas de esta jerarquía. De adentro hacia afuera veo que empiezan a haber grandes explosiones de luminiscencia y de esta forma están eliminando uno a uno los planetas de cada uno de los 2 sistemas que le corresponden a esta jerarquía. El proceso continúa. Por último, se eliminan enfrente de esa jerarquía los 3 planetas que le correspondían a él. Listo. Muy bien. Con la información que se les trajo al Cthulhu de la cabeza, pregúntele a la luz cuántas copias le han sacado al aspecto físico de Jan. ¿14 copias? Muy bien. Es eliminado el Cthulhu de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. Los humanos, los que nos asisten, todos emanan su luminiscencia de sus manos, desde su pecho. Veo que esa luminiscencia tiene contacto con esta gran burbuja de luminiscencia que tiene contenida esa jerarquía.
Veo que esa luminiscencia se va adentrando poco a poco al aspecto físico de esta jerarquía y veo cómo se empieza a eliminar por partes. Veo que empiezan a salir diferentes destellos de forma horizontal y vertical y estos van correspondiendo a cada línea de tiempo de esa jerarquía. Por último, hay una gran emanación de luminiscencia y tras una gran explosión se elimina por completo esa jerarquía. Listo. Muy bien. Llega allí el aspecto físico de Jan, llega la señora, el señor de la casa con sus dos niños. La luz los trae en este momento. Ya están los 5 aspectos físicos acá. Muy bien, llegan sus humanos luz y son verificados. Llegan sus humanos luces, paran enfrente de los aspectos físicos. Dile por Listo. favor a los humanos luz de la señora, el señor de la casa y de sus dos niños que le retiren los implantes a sus aspectos físicos. En ese momento, los humanos luz que están enfrente de cada uno de sus aspectos físicos empiezan a emanar mucha luminiscencia. Los humanos luz que nos asisten nos apoyan en ese proceso. Veo como empiezan a emanar mucha luminiscencia, hacen como un escaneo de la parte de sus pies y esa luminiscencia va ascendiendo. Y a medida que la luminiscencia va ascendiendo por todos sus aspectos físicos, va eliminando cada uno de sus implantes, terminando en sus cabezas. Listo. Eso se terminó. Muy bien. De los humanos luz liberados, por favor, les agradeces, te despides, ascienden. Con ellos los de esta familia quedan en resguardo. Ascendidos. Bien, y de los humanos luz que nos asisten, vamos a quedarnos con 100.000 de compañía. El resto les agradeces, amor infinito para ellos. Te despides haciéndolo. Ascendidos. Muy bien, el humano luz de Jen, por favor, pregúntale su nombre y dimensión. Su nombre es Kantzal. Me deletré. Cantzal. Kantzal. Después de la N va una D, Una T. una T. Ah, muy bien. Kantzal. Bien. Dimensión. Doble S. Ujú. Dimensión 16. Muy bien. Vamos a hacer conexión con el médico. A la cuenta de 3 abre un portal, desciende y es verificado. Se abre ese portal. Los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Están verificando en ese momento la llegada del médico Saturno. Ya está acá con nosotros. Muy bien, le agradeces por la asistencia. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Muy bien, le agradeces por la asistencia. Le transmites por favor la información de Jan. Le dices pues sobre todo la parte que es muy difícil para él dormir por toda esta manipulación y los implantes que tiene en su aspecto físico en su cabeza, y dile que de él se han creado 14 copias para acoplar a su aspecto físico. Le transmite toda la información. En ese momento el médico está creando una burbuja de luminiscencia. Nos estamos adentrando en ella.
Veo que en ese momento el médico emana mucha luminiscencia inicialmente en la cabeza de Jen. Veo como esa luminiscencia está conteniendo implantes muy pequeños. Primero como que asegura cada uno de esos implantes que se encuentra dentro de su cerebro. Veo que una vez asegurados esos implantes, empieza a emanar mucha luminiscencia y hay muchas ramificaciones de esos implantes que están conectados a todas sus conexiones neuronales. Veo que en ese momento ya termina como de asegurar un implante lo suficientemente grande que es como una especie de una placa con mucha tecnología y está la que se encarga como de manipular el resto de implantes que ya tiene contenido dentro de sus glándulas interdimensionales y dentro de todas sus conexiones neuronales. Veo que en ese momento, con la luminiscencia que le está emanando desde sus manos, extrae con mucha precaución todos esos implantes de su cabeza. Veo que en ese momento el médico elimina por completo los implantes en sus manos. El médico está entrando sus manos en este momento a su cerebro. Veo que se emanando mucha luminiscencia de donde eliminó cada uno de esos implantes. Emana mucha luminiscencia. Veo que está repotencializando cada una de sus glándulas interdimensionales. Veo que en particular desde su cerebelo como tal emana mucha luminiscencia y de acá empieza a emanar mucha luminiscencia hacia todas sus conexiones neuronales. Veo cómo va repotencializando cada una de sus neuronas. Las limpia, las repotencializa. Veo que está creando nuevas conexiones neuronales en ambos lados de sus hemisferios de su cerebro. Repotencializa estas nuevas conexiones neuronales. Veo que empieza desde su glándula pineal a crear una burbuja de luminiscencia, esa se va expandiendo poco a poco y veo que se adhiere a la parte interna de todo su cráneo. Veo que en ese momento el médico emana mucha luminiscencia y conecta esa luminiscencia con todas sus glándulas interdimensionales en su cabeza. Veo que en ese momento está haciendo una limpieza de psiquis. Veo cómo salen diferentes ondas de luminiscencia por toda su cabeza y a la vez están saliendo diferentes destellos de esta misma en diferentes direcciones. En ese momento veo que está emanando mucha luminiscencia en la parte de su columna cervical, en la parte de su cuello, emana mucha luminiscencia y elimina implantes de su columna vertebral. Una vez llegas a la parte lumbosacra, entra sus manos hacia sus pulmones. En sus pulmones había una especie de burbujas de energía endoplasmática adherida tanto en la parte interna como en la parte externa de sus pulmones. Emana mucha luminiscencia y veo que de esta forma está eliminando toda esa capa de energía endoplasmática en sus pulmones. Una vez esto es completamente eliminado, el médico adentra sus manos al interior de los pulmones, emana mucha luminiscencia en polvo, esa se empieza a adherir a sus paredes pulmonares. Limpia, repotencializa cada uno de sus alvéolos. Veo que crea una burbuja de luminiscencia para cada uno de sus pulmones y esta burbuja es repotencializada. Desde el interior de sus pulmones hace ese movimiento con sus manos, emana mucha luminiscencia, esta conecta con todas sus vías aéreas. Esa luminiscencia sale por su nariz, por su boca y por sus oídos. Veo que está eliminando implantes de la parte de sus ojos como tal, como del iris, y en todo el ojo en particular está eliminando implantes de esta zona. Veo que una vez son eliminados los implantes, emana mucha luminiscencia. Coloca una especie de aros anillos de luminiscencia en esa parte, los repotencializa y estos se adentran en sus ojos. Veo que va a colocar sus manos en la parte del pecho, emana mucha luminiscencia. Hay una gran explosión de luminiscencia en esa parte del pecho y de esa forma elimina implantes de su glándula interdimensional del timo, de su corazón y sus órganos internos. Veo que en ese momento está emanando mucha luminiscencia en la parte de su estómago, emana mucha luminiscencia líquida, limpia, repotencializa. Esa luminiscencia sale por su área sexual. Veo que está emanando mucha luminiscencia en la parte superior de su cabeza, esa luminiscencia se adentra por su cabeza, baja por su cuello, desciende por todos sus órganos internos y sale nuevamente por su área sexual. Veo que ahora está cogiendo de los pies a Jen, emana mucha luminiscencia y de esta forma se repotencializa todo su sistema óseo, muscular, esa luminiscencia sube por su pecho, llega a sus hombros y se desvanece por sus brazos también. Esa luminiscencia sale por la punta de los dedos de las manos. Nuevamente emana mucha luminiscencia, esta se empieza a desvanecer por todo su aspecto físico y se va adhiriendo a su aspecto físico como una capa extra de luminiscencia. Muy bien. En ese momento el médico pues se crea un portal, veo que está trayendo, hay 3 copias en ese momento que está haciendo el proceso de acople con ellas.
Primero repotencializa cada una de esas tres copias. Una vez esas son repotencializadas, las acopla, entre ellas tres, emana mucha luminiscencia. Una vez una acopladas estas tres copias, hace el proceso de acople con un aspecto físico de Jen. En la parte de su pecho hay una gran emanación de luminiscencia y esta se expande por todo su aspecto físico y de esta forma termina el proceso de acople. Listo. Muy bien, le agradezco al médico por toda su asistencia. Pregúntale si tiene alguna recomendación para Jen, por favor. Dice que se vienen cambios en la parte de su alimentación. Dice que él ha venido manejando este tema de una forma más consciente, pero dicen que hay como otros pequeños detalles en los que se debe seguir como enfocando para que su aspecto físico como tal siga mejorando después del procedimiento que se acaba de hacer el día de hoy. Recomienda tomar mucha agua para que su organismo como tal y su aspecto físico se encuentre y mantenga bien hidratado. Y que guardar reposo en esos momentos, teniendo en cuenta el proceso que se acaba de hacer. Muy bien. Muy agradecidos con el médico. Amor infinito para él. Te despides, paciente. Ascendido. Bien, vamos a regresar a la casa de Jen a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. Los humanos, los que nos asisten, nos ayudan por favor a eliminar tecnología, cerrar los portales, repotencializar la burbuja de la casa, subir vibración y esa energía endoplasmática que está en el perímetro, por favor. En ese momento los humanos los emanan mucha luminiscencia. Creo que primero lo que hacen es que eliminan toda la energía endoplasmática que se encuentra en el perímetro de la casa, por fuera de la casa. Mm. Una vez es eliminada toda esa energía endoplasmática y si los humanos se centran en la burbuja de la casa en ese momento, emanan mucha luminiscencia. Veo que están cerrando cada uno de los portales que se encontraban dentro de esta. Están eliminando toda la tecnología. Una vez son cerrados esos portales y eliminada toda la tecnología en la casa, empiezan los humanos luz a recorrer rápidamente toda la casa y están subiendo los niveles vibratorios de esta. Salen de la casa, emanan mucha luminiscencia y repotencializan la burbuja de esta. Listo. Muy bien. El humano luz de Jen, por favor, déjame hablar con él un momento. Haz cambio. 1, 2 y 3. Hermano, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Amor infinito. Amor infinito para ti también. Tu aspecto físico, Jen te está escuchando. ¿Quieres darle un mensaje? Claro que sí. Nuestra espera ha terminado. Ahora estamos juntos. Serás testigo de todos los cambios que se presentarán a partir de estos momentos. Ahora, el mayor anhelo de tu corazón ya se encuentra contigo. De ahora en adelante, te corresponde hacer tu trabajo. Aférrate a todo aquello
que conecte, que vibre, que resuene con todo lo que esté en sintonía con lo que deseas y con tus sueños. Aprende a fluir como el agua del río que rodea sus piedras sin detenerse para seguir avanzando con su cauce. Fluye en tu vida, rodeando cada situación, cada aspecto y cada decisión con amor, que es la mayor e inagotable fuente de todo aquello que esperas obtener. No ha sido un camino fácil para ti, pero ahora que tienes la información y gozas de esta conexión, siguiendo tu voluntad, siguiendo tu corazón, siguiendo todo aquello que vibre y conecte contigo en positivo, vas a poder fluir de una mejor manera. Vas a superar muchas situaciones del pasado que tanto te atormentan, por las cuales te culpas, por las cuales te señalas a ti mismo. A partir de hoy, tú ya no mereces ser más juzgado, más señalado ni criticado por ti mismo. A partir de ahora, solo deben nacer palabras, emociones y sentimientos de amor hacia ti mismo, ya que eres lo más importante. Y ahora que estoy contigo, estaré acompañándote en cada paso que des en pro de tu beneficencia. Recuerda, no estás solo. Ya no más. Estoy contigo. Estoy en tu corazón. Y el amor que habita en ti a partir de este momento es inagotable. Empieza experimentando contigo mismo. Experimenta esas emociones de alguna manera, ayudando a los demás, sintiendo compasión por aquellas personas que de alguna manera puedas ayudar, centrando tu atención en tu corazón al momento de hacerlo, para que de esta manera vayas reactivando y fortaleciendo nuestra hermosa vibración del amor. Mano, muy lindo tu mensaje. Me gustaría preguntarte qué recomendación le puedes dar a tu aspecto físico con respecto a eso. Como digo, la entidad tenía una capacidad para detectar y ver la manipulación a la cual estaba sujeto. ¿Cómo puede él trabajar esa parte para que no lo siga afectando? No es más que trabajo interno para anular esas programaciones que no solamente se encontraban sujetas a él en esta línea de tiempo, sino que han sido programaciones
de vidas enteras que lo han atormentado. Lo realmente importante de ahora en adelante es ese nivel de certeza de que me tiene ahí con él, de que la luz está con nosotros y todos somos uno solo. Muy bien, muchas gracias por tu aclaración. Amor infinito para ti. Quedas con tu aspecto físico. Amor infinito. Haz cambio. Carlos, ¿me escuchas? Y te escucho. Muy bien, los humanos luz que nos asisten nos ayudan a crear una burbuja que contenga a Jen y su humano luz y burbujas personales para los otros 4 aspectos físicos de la casa, por favor. Los humanos los que nos asisten en ese momento emanan mucha luminiscencia hacia Jen, están repotencializando el humano luz de él en ese momento. Crean una burbuja de luminiscencia en el aspecto físico de él. Repotencializan 1, 2, 3 capas. Fusionan a su humano luz con su aspecto físico. Y en ese momento emanan mucha luminiscencia hacia los otros 4 aspectos físicos, creando una burbuja de luminiscencia en cada uno de ellos. Esas burbujas son repotencializadas. Muy Listo. bien. Muy agradecidos con la luz por todo el apoyo y el proceso. Pregúntale a Sion de Alfa Enki si tienen alguna recomendación para Jen. En ese momento en que dice que, o sea, como para reforzar la información dada por su mano luz, que aparte de todo terminará siendo un pilar muy importante para el proceso que Jen a partir del día de hoy va a iniciar. Y habla de un inicio teniendo en cuenta que a partir de este momento realmente cuenta con su conexión luz y cuenta con la presencia en su corazón de su humano luz, quien lo estará acompañando durante todo el tiempo que sea la voluntad de él y que lo conservará siempre y cuando él se encargue de hacer un proceso bien hecho, un proceso interior, un proceso interno que lo lleve a fortalecer, a acoplar y a conectar cada vez mejor con él y con la luz. Dice que esa capacidad que él como aspecto físico en este holograma Tierra tiene para conectar, percibir vibraciones y en algunas ocasiones observar estas entidades, dice que ya eso no va a ser más a partir de este momento, que él tiene que meterse en su cabeza. Se le extrajo todos los implantes que tenía en su cabeza y en todo su aspecto físico, que ahora él mismo tiene que meterse el chip en su memoria, en su cabeza, de la certeza de que cada vez que vengan estos pensamientos, él haga su trabajo en el presente, en el aquí y en el ahora, conecte con su mano luz y que en esos momentos conecte con pensamientos positivos, que tenga en cuenta todas las recomendaciones dadas por su mano luz, que haga lo que él le ha manifestado en el día de hoy y lo que le estará manifestando de ahora en adelante. Dice que siga buscando ayuda, dice que no pierda de el contacto con su mano luz y con este proceso para que lo esté escuchando y su mano luz le esté dando las recomendaciones necesarias para su proceso. Pero que en momentos cuando él sienta esos ataques de, habla como de ansiedad, de estrés que le genera el hecho de percibir esas entidades y estas cosas, dice que solamente conecte con pensamientos positivos y conecte con su mano luz. Dice que ya basta de buscar de ahora en adelante esas condiciones refiriéndose a estas entidades y a estas cosas que él percibía. Dice que ahora en adelante es un borrón y cuenta nueva, es un renacimiento que él está teniendo a partir de hoy. Que salga enfrente de su vida en este holograma con una actitud muy diferente a la que ha venido trayendo vida tras vida, incluyendo esta vida en esta línea de tiempo actual. Y que de esta manera empezará a observar cambios positivos en su vida.
Muy bien. Muy importante la aclaración que ha hecho Enki para el proceso de Jen. Ya todo queda bien ahí en casa, ¿cierto? Y todo está bien. Enki y Sion de Alfa, muy agradecidos con toda la ayuda, la asistencia, amor infinito para ellos. Te despides, asiente. Encendidos. Estamos listos. Bienvenido. Gracias. Excelente vuelo. Jen, puedes abrir tu micrófono. Hola Jen, cuéntame Hola, cómo hola. te sentiste, cómo te pareció Bien, tu sesión. tremendo, mano, me quedé súper sorprendido, porque no era como anteriormente habían sido, tú sabes, no era así tan profundo, no era así tan profundo, súper sorprendido. Y con mi hermano Lu, para que después me diga el nombre bien cómo es, para saber. Sí, no te preocupes que yo te voy a mandar una información para que empieces a hacer tu trabajo interno y ahí te mando el mensaje de tu mano Luz y te mando bien el nombre, listo. Para que no hay empieces a hacer todo eso que él te recomendó, tanto él como Enki que te recomendaron hacer para que empieces a anular esa programación que tienes en la psiquis, que es muy importante que tú no la empieces a reactivar, a no buscar qué veo, qué siento, ay, me voy a acostar a dormir, qué va a pasar, ¿no? Que tengas la certeza de que estás conectado, como te dijeron, ahora sí es borrón cuenta nueva, ¿cierto? Para que empieces a hacer tu proceso y no te preocupes que vamos a estar apoyándote, cualquier inquietud, sabes que me puedes preguntar, me escribes y vamos a estar pendientes del proceso. Gracias. Sí, gracias. No, dale, es con todo el amor. ¿Permites publicar esta información? Sí, claro que sí, me tapa la cara, pero sí. Sí, claro, no te preocupes. No hay problema. Muchas gracias a los dos, muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias todo el gusto. a ti. Ok.